El 16 de mayo de 2026, el Team BT4, responsables del mod Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, lanzó la Beta 14. Esta actualización incorpora nuevos personajes, añadidos al modo historia, cambios estéticos, ajustes de habilidades y especialmente modificaciones orientadas al balance competitivo. Como siempre, quiero aclarar que este análisis estará enfocado exclusivamente en los aspectos que tienen verdadero impacto en los combates online, tomando como base mi experiencia de más de 5 años jugando de esta forma. También vamos a comparar distintos puntos con la 13.4.5 y con el Budokai Tenkaichi 3 original para entender mejor hacia dónde apunta esta nueva versión. Y aunque tengo una postura bastante definida desde el inicio, voy a intentar mantener la mayor objetividad posible sin dejar que mis preferencias nublen mi juicio. Dicho esto, comencemos. Apul, el soldado de Freezer y Cell Perfecto fueron restaurados prácticamente a como funcionaban en Sparking Meteor. Y si siguen el canal desde hace tiempo, ya saben perfectamente lo que pienso de esta versión del bioandroide. Una basura asquerosa, aunque siendo justos, era lógico que tarde o temprano lo reincorporaran considerando el canon. Además, Bispo y Frost fueron agregados al roster y Trunks actualmente cuenta con 5 variantes distintas: el niño, el espada, el armadura, el GT y el super. Antes de continuar, necesito que recuerden el documento que armamos el año pasado junto a varios miembros del servidor de Discord de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Online, cuyo objetivo era mejorar la experiencia competitiva. Y acá quiero aclarar algo importante: todos los problemas que señalamos no son perceptibles para el jugador casual, es decir, incluso si se corregían, la mayoría probablemente no iba a notar ninguna diferencia porque son detalles que recién salen a la luz en contextos de torneos jugador contra jugador. Aún así, hubo personas criticando que nosotros marcáramos estas cuestiones, insinuando incluso que si pedimos algo, el team automáticamente lo implementa, y eso jamás fue así. De hecho, basta revisar videos viejos del canal para recordar cuántas veces hablamos sobre cómo las evasiones con círculo perjudicaban al jugador con más ki o lo inútil que era la contra Z en 1 vs 1. Durante años esos problemas permanecieron intactos hasta que Hiro y su equipo detectaron el inconveniente y decidieron adaptar el clash aéreo, que originalmente existía únicamente en el modo historia, e integrarlo a los combates normales como solución. Nadie le exigió nunca al Team BT4 que transformara su proyecto en un eSport. Lo único que solicitamos fueron soluciones básicas para darle vida a esta forma alternativa de disfrutar su ISO, y en varias ocasiones fuimos escuchados. Aclaración rápida: lo que figure como arreglado ya fue modificado, lo que no aparezca ahí continúa exactamente igual. Ahora sí, repasemos punto por punto la Beta 14. La habilidad "ahora sí me estoy emocionando" de Goku medio dejó de ser permanente hasta lanzar un poder y dura únicamente 20 segundos. Al transformarse en Super Saiyajin 1 y Super Saiyajin 4, el "ahora estoy furioso y te ganaré en 5 segundos" otorgaban super armadura pese a tener animaciones rápidas. Esto rompía completamente la lógica interna del juego, ya que esa propiedad normalmente estaba reservada para las lentas, como el "nadie toca a mi Bulma". Ya fue corregido. Caso opuesto al de "antes de la creación viene la destrucción" de Bills y el poder máximo de Dore, que no la otorgaban cuando claramente debían hacerlo. En este momento la poseen. La ira serena de Gohan fase 2 redujo su daño de 8840 a 8360. Sin embargo, se les pasó por alto la recuperación instantánea que todavía mantiene en esta forma y la anterior. La explosión meteórica recibió un remake completo.
El Super Kamehameha de Kakaroto fue reemplazado por la definitiva de Sparking Zero, su carga al máximo finalmente se volvió útil. Y hablando de Roma, respecto a este y varios nuevos ataques, hay algo muy importante que comentar que voy a dejar que lo hagan mis compatriotas de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Online. Hola a todos, somos Zipin y Aura. Actualmente estamos organizando y administrando Budokai Tenkaichi Online y Budokai Tenkaichi League. Descubrimos algo demasiado fuerte analizando la beta 14, y es que hay muchos personajes de los nuevos y de los que recibieron cambios que tienen acometidas y perseguidores incubribles. Anteriormente en la beta 12, a Gohan adolescente Super Saiyan 2 se le agregó el perseguidor Ira Serena, que también tenía el defecto de ser incubrible y posteriormente fue corregido en una revisión, por lo que se sobreentiende que es un error. Entre los más importantes tenemos a Broly Super Saiyajin 3 en su ulti, Llave Super Saiyajin en su ulti, Jiren en su ulti, además de que le redujeron el costo del Sansoken y le agregaron máximo poder, Trunks Super Base en su ulti con un daño bastante alto, Trunks Super Saiyajin Rage en su ulti con un daño exagerado, Goku Fin Super Saiyajin 2 en su ulti también con un daño exagerado, y finalmente el que creemos que es el más fuerte, Toppo Kakaishin, que sus dos poderes principales son incubribles, uno de estos siendo un perseguidor. Los daños del Kaioken por 10 del Super Saiyajin Blue pasaron de 19.850 a 13.710 en el Kaioken, de 14.400 a 13.350 en el Kamehameha y de 17.360 a 16.850 en el God Kamehameha. La carga de ki de Gogeta Base y Spopovich fueron aceleradas. La rotura de guardia de Vegeta Super Saiyajin 3 bajó de 3 barras a 2. Antes recibirla era prácticamente derrota automática. Goten adolescente alberga un poder máximo en lugar de Alma Saiyajin y su Choumaretsugeki dejó de ser infinito. La super onda explosiva del príncipe pasó de costar 5 barras a 3. En el pasado, la danza de energía de Falla era insta-win. Por suerte, personajes rápidos o de velocidad normal pueden evadirla, aunque los tanques todavía siguen sin poder hacerlo. Si recuerdan, el Kamehameha instantáneo y el doble cañón Garlic sufrían exactamente lo opuesto. Eran prácticamente imposibles de conectar. El team decidió dejarlos como timing 0, mientras que en el Tenkaichi 3 la de Goku era +1. Si no tenés idea de lo que estoy hablando, podés ver este video que explica los esquives del juego a profundidad. Le tiramos el orto. Ay, dejé de matar. ¡Ah, la mierda! La definitiva de Raditz subió de 11.820 a 12.420. Freezer recibió un rediseño completo en su sistema de combos y perdió el doble final fuerte. Lo mismo ocurrió con su tercera forma y Salsa. Garlic Jr. obtuvo una parálisis y en full power, Makio Star regenera 2 barras de vida a cambio de 4 azules. Al androide 13 fusión ya no pueden romperle la guardia, algo que sí ocurría en la versión anterior. El sueño de Majin Buu gordo fue acelerado. El exploit del agarre infinito de Babidi fue enmendado, cosa que venía desde Tenkaichi 3. El stun de Ace Shenron bajó de 15 segundos a 5. Y finalmente todas las versiones legendarias de Broly, incluyendo la fase 3, recuperaron la super armadura que tenían, un detalle que había sido eliminado por motivos de balance y que lastimosamente regresó. En cuanto a otros detalles que no comenté, podés ver este análisis que hice con Zenkai Z. Entonces, la gran pregunta es, ¿la beta 14 representa una mejora o un retroceso? Sinceramente, creo que depende desde dónde se lo mire. Si tu visión de Budokai Tenkaichi 4 está enfocada en el single player, probablemente disfrutes esta actualización. Quizá decepcione un poco que todavía no hayan agregado a los personajes de Dragon Ball Daima como luchadores independientes.
suficientes. Aún así, la experiencia general seguramente siga siéndote sólida. Desde este lado, no puedo evitar sentir una sensación bastante agridulce, porque casos como Garlic Jr., los ajustes aplicados a múltiples versiones del protagonista y varias correcciones importantes demuestran que sí hubo intención de modificar ciertas dinámicas. No obstante, hay decisiones difíciles de comprender. Tarles, por ejemplo, continúa siendo inútil dentro del meta actual, y pese a que su situación era igual o incluso más urgente que otros casos que sí fueron corregidos, simplemente fue ignorado sin ninguna explicación aparente. A eso se le suma la salida de Girotex del proyecto. Nunca tuve una amistad personal con él, Apio ni otros miembros del team. Sin embargo, desde 2020 manteníamos conversaciones ocasionales con ellos sobre el estado de las betas. Varias veces incluso observaron nuestros torneos y luego de analizarlos se aplicaban changelogs destinados específicamente a mejorar la escena competitiva. Eso era justamente lo que la hacía destacar esta ISO por encima del resto, lo que realmente la volvía especial. Esa sensación de que todos éramos escuchados, tanto quienes entraban únicamente a divertirse como los que buscábamos medir nuestro nivel dentro de un entorno más serio. Pero puede que muchos estén preguntando, ¿por qué jugar competitivo Budokai Tenkaichi 3 y 4, juegos pensados para el casual? Y la respuesta es bastante simple. Esta franquicia posee una profundidad mecánica tan grande que inevitablemente la gente, yo incluido, comenzó a explorar sus límites, optimizar estrategias y organizar torneos tanto presenciales como online durante años para descubrir quién dominaba mejor el sistema. Aspectos como la gestión del ki, el desplazamiento en 3D, los cancels, el conocimiento de matchups, la lectura del rival, el timing defensivo y la adaptación constante durante una pelea hacen que la saga en general, especialmente el 3, el Tenkaichi Tag Team y el 4 Mod, sean ideal para este tipo de escenarios. La franquicia fue concebida como un simulador de Dragon Ball y nuestra manera de jugar no elimina en absoluto la esencia casual del juego. De hecho, el competitivo existe precisamente porque antes hubo una comunidad gigantesca que amó esta saga durante años, y viendo el estado actual del proyecto, da la sensación de que hubo un volantazo a mitad de camino. No sé exactamente quién tomaba las decisiones internas, no obstante, muchas medidas que durante años parecían firmes, como eliminar la superarmadura de Broly por cuestiones de balance, hoy fueron revertidas, y eso transmite, al menos implícitamente, la sensación de que ya no existe demasiado interés en seguir ajustando el mod pensando en ambas visiones, lo que es una pena considerando que el servidor del online tiene 8.677 personas. Y sí, es verdad que dentro de la comunidad de la que formo parte existieron personas extremadamente tóxicas, gente que insultó modders, especialmente a Girotex, y que terminó generando una imagen muy negativa alrededor del competitivo. Imbéciles hay en todos lados, no les voy a mentir. Así y todo, yo y varios más llevamos años intentando aportar desde el respeto. Sin embargo, parece que terminamos metidos en la misma bolsa simplemente por pertenecer a ese ámbito. Y sinceramente llega un punto donde cansa. Agota intentar explicar por qué un personaje necesita una mejora mínima para recibir como única respuesta un muerte al competitivo, así sea mitad joda, mitad en serio. Y ojo, yo soy el primero en decir que las personas que generaron esta mala fama me parecen impresentables. Algunos por suerte fueron baneados, otros cambiaron con el tiempo y varios desaparecieron por completo. Incluso hay un caso puntual de alguien que ni siquiera juega y encima es modder, que protagonizó algo muchísimo peor utilizando una cuenta falsa, aunque no merece ni el mínimo de atención porque es lo que busca. Así que, resumiendo todo esto, voy a seguir aportando mi granito de arena desde mi lugar porque Budokai Tenkaichi formó parte de mi vida desde muchísimo antes de YouTube o de las competencias online. De hecho, fue la primera saga de videojuegos que tuve junto al Devil May Cry 1 en mi PlayStation 2 en el año 2007. Muchos me conocieron recién en 2020, cuando empecé a competir por Parsec, pero la realidad es que yo ya jugaba torneos presenciales de Budokai Tenkaichi 3 en Buenos Aires desde 2014, y sin importar el paso del tiempo, hubo algo que jamás cambió. Siempre jugué exclusivamente con Son Goku, el personaje favorito de mi abuelo, que
Ese fue quien me mostró Dragon Ball, y justamente por eso me molesta cuando intentan instalar la idea de que nosotros pedimos cambios únicamente para sacar ventajas competitivas, porque si revisan gran parte de los changelogs aplicados estos años, incluyendo este mismo, van a notar que, irónicamente, perjudican directamente a varias versiones de Kakaroto, y aún así fui de los primeros en apoyarlos, simplemente porque eran necesarios para mejorar el meta y hacer las partidas más sanas. Y sinceramente, si hoy sigo haciendo contenido de Tenkaichi, es únicamente por ustedes, mi público, porque no hace falta ser ningún erudito para revisar mis estadísticas y darse cuenta de algo. Cada vez que subo un video de Devil May Cry, normalmente consigue el triple o incluso el cuádruple de visitas que mis videos de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, 4 Mod y derivados. De hecho, en Instagram ya comenté varias veces que estoy muy cerca del retiro competitivo. Competí presencialmente en esta saga durante 6 años, desde 2014 hasta 2017, sumado a mi posterior regreso en 2019 y después otros 6 años online, desde 2020 hasta 2025. Actualmente solo me queda mi evento de retiro en 2026. Siento que ya di todo lo que podía darle a este juego, al menos como jugador. Como creador, por supuesto, es otro tema, y también siento que la nueva etapa de mi canal poco a poco va a orientarse más hacia Devil May Cry y otros hack and slash que me apasionan, si bien no voy a dejar de lado a Dragon Ball como tal. Sin embargo, sigo acá por dos motivos. El primero, porque creo que esta etapa aún no terminó del todo, y el segundo, porque me parecería injusto abandonar así nomás a las personas que estuvieron conmigo durante los momentos más difíciles de mi carrera, porque hubo una época donde Medatrox, no el youtuber sino el personaje competitivo, era muchísimo más odiado que querido. Me comí años enteros de hate, críticas constantes y faltas de respeto de los mismos jugadores dentro de la comunidad, y a pesar de todo, mi público siguió ahí. Sinceramente no tengo palabras para agradecérselos, porque gracias a eso hoy ocupo el primer puesto del ranking histórico de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Online, con 118 victorias, 14 campeonatos y 11 MVPs. Eso para mí tiene un valor inconmensurable, especialmente considerando que, salvo excepciones, casi nunca usé al Ultra Instinto ni al Super Saiyajin 4, las únicas dos versiones de Goku consideradas verdaderos top tiers. El resto se mueve de mid tier para abajo. Y yo no llegué ahí por ser el mejor jugador de este juego. Si mi público quiere considerarme de esa manera, es libre de hacerlo. Yo sé que llegué hasta ahí por nunca dejar de intentarlo, porque así como gané 14 campeonatos en 7 temporadas, perdí en instancias decisivas bastantes otros, y jamás abandoné. Nunca se me pasó por la cabeza dejar tirado a la gente que confiaba en mí y me apoyaba evento a evento, aun cuando ni yo mismo llegaba a confiar algunas veces en mis capacidades por la presión y el estrés que generaba estar constantemente compitiendo y dando lo mejor de mí, en un ambiente tan hostil y feo de transitar. No saben la cantidad de veces que me pregunté cuál era el momento correcto para retirarme de los torneos, sobre todo porque los videos donde cuento la historia de la escena competitiva online paso a paso, recién llegamos a 2024. Todavía queda hablar de todo lo ocurrido en ese año, de 2025 y de lo que vendrá en 2026. Siendo completamente sincero, si la decisión dependiera únicamente de mí, probablemente habría abandonado esta comunidad hace muchísimo tiempo. Ya tuve un retiro parcial en 2022 y regresé en 2023 únicamente porque sentía que me quedaban cosas por cerrar, y porque por todo lo que ustedes me brindaron merecía darles una despedida en cancha y no un retiro de las competencias anunciado en redes sociales, porque más allá de mi público, si tengo que referirme a los jugadores que han pasado por el servidor, la gran mayoría jamás me hicieron sentir realmente valorado, cuando en números mi canal ya era más grande que la propia escena competitiva del juego. Recordemos las 8.677 personas que cuenta el servidor del online comparadas a mis 41.000 suscriptores, pero si quieren ser más justos, contemos desde el año en el que entré. Según YouTube, comencé el año 2020 con 7.200 suscriptores y lo terminé con 23.000, es decir,
ya superaba en cifras a toda la comunidad competitiva entera, tanto actual como la de ese momento. Y siempre aporté desde mi lugar para ayudar a crecer la comunidad competitiva, y aún así, durante años me dieron más rechazo que reconocimiento. Pero mis convicciones son firmes y sigo creyendo que la franquicia Budokai Tenkaichi es, por lejos, la mejor experiencia posible para un competitivo online de Dragon Ball. No solo por la cantidad absurda de personajes que ofrece, sino porque sus mecánicas son las más cercanas a lo que realmente representa un combate de la serie. Franquicias como Xenoverse intentaron replicar esa idea, y ahí se termina premiando tácticas abusivas como el spam o las ráfagas defensivas. Mientras tanto, Budokai 3, Infinite World o Fighter Z eligieron un formato 2.5D, y sí, pueden estar muy bien hechos, especialmente este último, aunque basta con mirar una pelea para darse cuenta de algo: así no pelean en el anime. En cambio, uno mira un enfrentamiento de Tenkaichi y la sensación es completamente distinta. Estoy viendo un combate sacado directamente de la serie, y cuando llevas esa fórmula a un roster tan gigantesco, el competitivo deja de parecer una locura y empieza a tener muchísimo más sentido. Más todavía cuando, durante años, el propio Team BT4 trabajó para que esa visión coexistiera dentro de su proyecto. A ellos, especialmente a Girotex, solo me queda agradecerles por todas las mejoras que implementaron, y es una pena que, tras ciertos cambios internos, parece que se tomó otro camino. De todas formas, sigue siendo su mod, es gratuito, nadie les paga por hacerlo, y por lo tanto la decisión final siempre será suya. Aún así, el día que realmente quieran volver a construir una experiencia que funcione para ambos mundos, yo voy a estar dispuesto a ayudar, y estoy seguro que muchos miembros de DBZBTO también. Y ni siquiera hace falta que sigan tocando cosas de balance si no lo quieren hacer. Pueden simplemente ofrecernos objetos de la evolución Z que suban o bajen las estadísticas según se requiera para lograr la experiencia perfecta, al más puro estilo de Tenkaichi 2. Porque si bien es un muy buen balance como está hoy en día, hay personajes que, como dijimos, son inútiles, y Turles es uno de ellos. Y repito, a mí no me beneficia, de hecho me perjudica, porque yo uso solamente a Son Goku, pero pensamos en todos globalmente, no en sacar ventajas competitivas. Y pese a todo el estigma que existe alrededor de la escena, sinceramente invito a cualquiera que ame a esta saga a darle una oportunidad, aunque sea una vez, porque no sería la primera vez que vemos a alguien que pasa años diciendo que el online arruina el juego o que el competitivo no tiene sentido en Tenkaichi, y después de probarlo termina completamente maravillado con la experiencia. Y es lógico, porque cuando realmente entendés cómo funciona este sistema en profundidad, empezás a descubrir un nivel de intensidad, adaptación y espectáculo que muchas veces ni siquiera imaginabas que podía existir dentro de un juego de Dragon Ball. Las peleas dejan de ser simplemente tirar poderes y pasan a convertirse en enfrentamientos donde cada movimiento, evasión, gestión de ki y lectura del rival pueden definir una partida entera. Y lo más importante de todo es que incluso en ese contexto, Budokai Tenkaichi jamás pierde su esencia casual. Seguís sintiendo que estás viendo un combate sacado directamente del anime, y mejor aún, lo estás jugando. Seguís teniendo esa libertad absurda de personajes y no te reducís a 30 o 40 porque no son meta, y seguís viviendo esa fantasía de Dragon Ball que hizo que millones de personas se enamoraran de esta franquicia desde chicos, gracias a la cual tuvimos una secuela, aunque no hablemos de ella de momento, no viene al caso. Por eso, más allá de las discusiones, las diferencias o las malas experiencias que uno pueda haber tenido dentro de la comunidad, creo que esta forma de jugar merece existir para que más personas la aprueben en el futuro, porque no busca reemplazar la experiencia casual, simplemente ofrece otra manera de disfrutar un juego que marcó a muchísimas personas. Ya saben que mi nombre es Medatrox, y no se pierdan este 31 de mayo mi participación en vivo en un desafío donde pondré en juego toda mi carrera competitiva: 118 victorias, 14 campeonatos y 11 MVPs frente a Aura, último campeón de los 2 torneos finales del servidor. Todos los detalles están en la descripción. Muchísimas gracias a los miembros del canal por seguir apoyando el contenido, y nos vemos muy pronto.